Hola, espero que anden muy bien. Muchas gracias por estar presentes. Mi nombre es Juan y este video es el último de una serie donde fuimos abordando los modos. Si es la primera vez que ven este video, los invito a que pasen por el resto de la serie donde fuimos abordando cada uno de los modos, que se los voy a compartir arriba del video. No voy a ahondar en detalles, pero básicamente a lo largo de la serie los videos se fueron analizando en grupos de A2, donde el primero era una introducción más teórica y el segundo veíamos los ejemplos y análisis. Además, este video va a ser un poquito más largo porque va a haber más ejemplos, ya que el modo Misolidio es un modo muy rico y eso me obligó a tener que reestructurar un poco las categorías con las que venía trabajando. Así que no me voy a extender más. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al video. Bien, vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es dentro de un contexto diatónico. Para los que están viendo este video de esta serie por primera vez, vale la pena aclararles que la idea de cómo clasificar los ejemplos fue en base a tres categorías. Por un lado tenemos dentro de un contexto diatónico, dentro de un contexto más amplio y por color y regiones armónicas. En este caso, como siempre lo he venido haciendo a lo largo de esta serie, por ser el primer ejemplo voy a empezar con la primera categoría, que es dentro de un contexto estrictamente diatónico. Por lo general se suele dar una repetición continua en base a progresiones muy cortas o bumps. No necesariamente, de hecho hemos visto temas como por ejemplo Green Leaves o Tuga Marfane, donde a veces la progresión es un poquito más amplia, más allá de que dé lugar a una repetición continua. Lo que hay que tener presente es que en este tipo de categoría los grados y acordes se mantienen fidedignos al centro tonal, o sea, el grado más polarizante, no solamente en cuanto a su función, sino también en cuanto a la armadura de clave. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no van a dar nunca lugar a la posibilidad de algún grado de acorde alterado, así como alguna incursión en algún intercambio modal o modo paralelo. El tema que elegí para empezar se llama She Moved to the Fair y ya mismo lo vamos a ver. Me pareció ideal este tema, ya que pertenece a un estilo bastante antiguo, más allá de que la letra es relativamente contemporánea, hay varias letras, no así la melodía, que hasta donde lo sé es de origen anónimo y muy antiguo. Lo que me pareció ideal este tema es el aspecto melódico, que tomé este aspecto como clave, como la clave exclusiva para poder entender la modalidad de este tema. Fíjense que la melodía en múltiples oportunidades hace hincapié sobre el primer grado, ya sea para tomar fuerza y empezar, como para estacionarse y para lograr impulso, para luego de forma lentamente volver a estacionarse en la misma nota donde empezó. Este tipo de concepto es muy antiguo, es muy típico también del canto gregoriano, donde todo pasaba estrictamente por lo melódico. Y si bien acá les comparto un cifrado de una posible armonía subyacente, que es muy básica, hay muchas versiones en base, obviamente, a acompañamiento con acordes, inclusive con progresiones más complejas e interesantes. A mí me pareció interesante tomarlo este tema como punto en lo melódico exclusivamente. De hecho, la versión que les voy a compartir es una versión que, aunque tiene como un bajo, un pedal de fondo, una bordona, que genera también un refuerzo de esa sensación de estabilidad sobre la nota fundamental, la esencia no está en eso. Eso responde más a una cuestión de estilo, género, de cómo se han hecho muchas grabaciones a lo largo del tiempo. Así como, bueno, eventualmente también podría haber
funcionado en el pasado, claro está, pero la esencia no quiero que la tomen tanto por esa nota que van a escuchar siempre como un horizonte continuo, sino desde el aspecto melódico. Fíjense que la nota característica va a aparecer en múltiples oportunidades, pero hasta donde pude ver ninguna oportunidad resolvió de forma descendente, como sería de esperar el gesto. Acá en la segunda oportunidad lo hizo de manera indirecta, resolviendo en sí en la, pero no se dio lo que se suele esperar de esta nota característica en cuanto a su comportamiento. My young love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you for your lack of kind. And she stepped away from me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding day. She stepped away from me. Vamos a seguir ahora con el segundo ejemplo. Este sí se da más dentro del marco de lo que es una repetición continua, dentro de una estructura como un bump, así que no les voy a repetir los detalles, pues son los mismos para esta categoría, tanto el ejemplo anterior como este. El tema se llama Bittersweet Symphony, y aquí les voy a compartir algunos conceptos interesantes. Fíjense que acá podemos ver la estructura del bump, apenas 2 compases. Esta estructura a nivel de grados y de la armonía nos sirve tanto en la introducción como en las estrofas y estribillos, o sea que el tema se desarrolla pura y exclusivamente dentro de la estructura de este bump. Bueno, eventualmente también lo podríamos pensar como que el quinto menor tiene la séptima, que es menor, claro, y que el acorde de séptimo grado podría estar invertido. Acá les comparto el cifrado, que va a ser el mismo a lo largo de todo el tema. En esta filmina podemos ver la melodía, que es como una especie también de bump melódico que se da en la introducción del tema y se da también por momentos durante el tema, ya sea a modo de interludio o como base de lo que sucede por debajo de la melodía, que es lo que lleva la letra, claro. Podemos ver aquí la nota característica, que en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, sí resuelve como esperaríamos, respetando el gesto melódico. Y les comparto, para que tengan siempre presente y no olviden cuáles serían los grados. Primero, quinto menor, séptimo bemol mayor y cuarto mayor. Acá abajo les comparto la melodía cuando entra la letra. Fíjense cómo también aparece la nota característica, resolviendo de forma descendente. Siempre se da dentro de esta estructura de este bump armónico, que es sobre el primero, el quinto, el séptimo y el cuarto, que se repiten siempre. Es una estructura de 2 compases, también lo podemos ver acá. Se da siempre esta estructura de 2 compases sobre los mismos grados y acordes. Acá también le comparto un poquito más de la melodía, siempre en base a esta estructura. Fíjense como acá también aparece la nota característica, resolviendo, no directamente, probablemente más adelante, al grado inmediato inferior, pero bueno, yo le compartí la transcripción hasta acá. Pero básicamente siempre es el mismo el comportamiento. La melodía se desarrolla siempre sobre esta estructura de este bump, que son 2 compases con los mismos grados y acordes.
Vamos ahora con el ejemplo número 3, que va a ser el último de esta primera categoría. Va a seguir con el mismo concepto del ejemplo anterior, en base a una repetición continua, una estructura pequeña, más tipo bump, por lo que no voy a ahondar en los detalles. No es un tema, es una improvisación en base a una progresión armónica que de forma previa establecí para que tenga más coherencia seguirla, claro. Lo que hago, bueno, es improvisar algunas ideas, más que nada melódicas, para que la progresión tenga un poquito más de dimensión, un poquito más de significado musical, por decirlo de alguna manera. Lo podríamos pensar en dos partes. En la primera, fíjense que empezó con el primer grado, luego voy al segundo menor, vuelvo al primero en el segundo compás, esta vez en primera inversión, o sea con bajo en la tercera. Luego al cuarto, del cuarto vamos al quinto menor, acorde típico del modo lidio, para volver al cuarto esta vez en primera inversión, siempre como que va subiendo el bajo. Y luego finalmente al séptimo bemol, que es mayor, como sucede siempre en el modo mixolidio, que va a resolver casi a modo de cadencia, por decirlo de alguna forma, es un movimiento cadencial dentro de lo que es el modo mixolidio, el séptimo bemol que va al primero, y más que nada reforzado porque se da al final de toda esta cláusula. Luego esta secuencia la voy a repetir una vez para pasar, acá lo puse como puente, pero más que nada sería una parte B conclusiva, donde el tema pasa por una sección donde toma fuerza para nuevamente repetirse. Empezamos con el primer grado, luego vamos al cuarto en primera inversión, con bajo en la tercera, de ahí volvemos al primero ya en el segundo compás de esta segunda parte, para volver al cuarto. Fíjense que es relativamente similar, la única diferencia es que en lugar del segundo hago el cuarto. De ahí paso al séptimo bemol, que va a alternar primero con el cuarto mayor, para luego volver y esta vez concluir en el primero. Acá les comparto el cifrado, para que tengan menos dudas de qué es lo que estoy tocando a nivel de grados y acordes. Vamos ahora con el ejemplo 4. Este va a ser el primero de la segunda categoría, que es dentro de un contexto más amplio. En esta categoría, bueno, la idea es siempre tratar de encontrar ejemplos que se den dentro del marco de la repetición continua, de estructuras pequeñas, más tipo BAMS. Y la gran diferencia con la categoría anterior es que si bien los grados y acordes se van a mantener fidedignos al centro tonal, o sea, la nota eje polarizante, el primer grado, no lo van a hacer en cuanto a la armadura de clave. Con esto lo que quiero decir es que van a dar lugar, si bien van a respetar este primer grado, se van a mantener siempre alrededor de este primer grado, van a dar lugar a que aparezcan grados y acordes alterados, así como también incursiones en modos paralelos o intercambios modales. El tema que elegí se llama Clocks, es de Coldplay, y antes de escucharlo quisiera compartirles algunos conceptos. Fíjense que se da una pequeña estructura rítmica que es 3-3-2, o sea, son 3 corcheas, luego otras 3 corcheas y otras 2 corcheas. Cada vez que se forma un nuevo compás va a pasar lo mismo. La totalidad del compás lo vamos a pensar en 3 acentuaciones, como acá y como acá. O sea, no va a cambiar el concepto de que tenemos 8 corcheas dentro del compás, ni tampoco que tenemos 4 negras. Lo que va a cambiar va a ser la acentuación. Tradicionalmente, si no tenemos ninguna aclaración, tendemos a pensar que la acentuación se va a dar sobre cada una de las negras.
Acá les marco la nota característica que aparecen sobre los grados quinto y séptimo, más precisamente el quinto menor y el séptimo bemol mayor, que son los acordes de la menor y do mayor. Fíjense que no aparecen sobre cualquier lugar, aparecen sobre el apoyo de cada una de estas pequeñas estructuras de 3 corcheas o de 2, o sea, siempre en la parte fuerte. Entonces, la secuencia principal va a ser esta, que se va a dar en forma de BAM, se va a repetir muchas veces, tanto en la introducción como en la estrofa durante el desarrollo del tema. Y dentro de esta secuencia principal vamos a tener estos 2 grados y acordes que van a tener en común la nota característica que nos va a dar más fuerza y legitimar justamente la idea de la modalidad. Luego va a aparecer otra secuencia un poco más corta hacia la mitad del tema, que si bien también se va a repetir, se va a dar dentro del marco de un grado que ya es ajeno a la modalidad mixolidio. Porque el tercero bemol no tiene nada que ver con el modo mixolidio. Dentro del modo mixolidio lo que nosotros esperamos que aparezca es el tercero sobre el tercer grado mayor y sobre ese tercer grado que se forme un acorde disminuido. Pero acá lo que nos aparece es sobre el tercer grado bemol un acorde mayor. Podría ser parte de un modo paralelo, como también de un intercambio modal o de una modulación. Yo descartaría esta primera opción, ya que para que sea un modo paralelo tendría que darse la posibilidad de que aparezca el primero y no aparece. Por lo cual descartaría esta posibilidad y me quedaría más con estas dos. Y más precisamente con esta última, ya que podrían estar formando estos 3 grados parte de un nuevo eje o modalidad, ya que no dan lugar al primero. Luego de repetirse, va a concluir con otra pequeña secuencia donde solamente se va a repetir este grado. Bueno, esa es mi idea. Yo dejo abierto la posibilidad que alguna vez, o cuando quieran, en los comentarios comparten su punto de vista, ya que puedo estar equivocado. Pero la idea es partir de un punto, claro. Acá les comparto otra filmina con un motivo, un riff que se da sobre el final. Es como que, por un lado, respeta todos los grados que se dan dentro de la modalidad, marco en rojo las notas características, y también lo hago con circulito, para que quede más claro. Fíjense que dentro de esta pequeña sección, que también lo podemos pensar como un bump a nivel melódico, ya que se va a repetir cada vez que se repite la estructura de 4 compases, se da también como un pequeño ostinato entre los grados 4 y 3 que resuelven a veces en el primero, como acá y acá. Luego de repetirse, vuelven a resolver sobre otro grado, ahora sobre el séptimo, nuevamente sobre el séptimo, luego aparece nuevamente, se repite y nuevamente sobre el séptimo. Básicamente, para mí la idea de esta sección es darle un poco más de dimensión, de intensidad al tema sobre el final, a modo de llegar a un punto climático para poder terminar con mucho más fuerza. Pero básicamente es eso, no introduce ningún cambio, es eso, la idea de, a través de la aparición de este motivo que se mezcla en la totalidad de todo lo que está pasando, generar más fuerza, más intensidad.
El siguiente ejemplo va a ser el número 5, también dentro de esta segunda categoría. No voy a ahondar en los detalles ya que son los mismos. Y el tema se llama Persiana Americana. Es de Soda Stereo. Y acá en esta filmina les comparto la introducción. Fíjense que se forma un riff que se repite. Y fíjense cómo la nota característica va generando tensión cada vez que va repitiendo hasta finalmente resolver de forma indirecta, pero de forma descendente en el sexto grado, que es la nota Si. La nota característica aparece sobre el primer grado, lo cual le da aún más tensión, ya que podía ser parte del séptimo o del quinto menor, pero al aparecer sobre Re, que funciona como séptima, es un poquito más tensionante. En esta filmina les comparto parte de la melodía. Fíjense cómo también aparece la nota característica. Y se forma ahora sobre una progresión muy parecida, sobre los grados primero, pero esta vez va a aparecer el séptimo en lugar de 2 veces el sexto, como veníamos viendo en la introducción, en el riff. Luego va a aparecer otra sección con otros grados, pero siempre de la misma modalidad, que son el segundo y el séptimo, más precisamente el segundo menor que va al séptimo bemol mayor, que se repite 3 veces, generando como una especie de tensión acumulativa, lo cual le da mucha fuerza para resolver nuevamente en el primero. Por último va a aparecer otra subsección al final. Fíjense que se da con otros grados, pero siempre de la misma modalidad, por lo cual podríamos decir que hasta acá este ejemplo tendría que ser más de la primera categoría que de esta, que es la segunda, ya que no aparece ningún grado ni acorde alterado o extraño al modo. Acá les comparto los acordes, el cifrado, para aquellos que se sienten más cómodos justamente con los cifrados de los acordes que con los grados, aunque hay que dominarlos los dos y relacionarlos a los dos, claro. Y como les decía, si no fuera por esta parte que ahora vamos a analizar, hasta acá el tema sería completamente diatónico, o sea, dentro de la modalidad lidio. Sin embargo, si prestamos atención a lo que va a pasar acá, los acordes van a cambiar. Fíjense cómo estábamos. Bueno, acá puse yo los grados que aparecen, pero cómo fíjense cómo en lugar de sol y mi menor va a aparecer ahora si menor y fa, que serían los grados. Sexto menor, que hasta ahí sería diatónico, para ir ahora sí a un grado alterado o extraño al modo, que es el tercero bemol mayor. O sea, la totalidad del tema es prácticamente diatónica si no fuera por este fa que aparece sobre el final, que genera mucha tensión.
Vamos a continuar ahora con el ejemplo 6, que también va a ser dentro de esta segunda categoría, aunque a diferencia de los otros videos ya vamos a ver que no va a ser el último. La modalidad va a ser la misma, de tratar de encontrar fórmulas en base a repetición continua, aunque en este caso no va a ser afín a un BAM, pero sí una estructura corta, como es el blues de 12 compases. El tema se llama All Blues y es de Mal Davis. En esta filmina les comparto la partitura con el riff de la introducción que aparece en la partitura original, claro. Fíjense que aparece un fa sostenido, lo cual es un poco contradictorio, ya que nos sugiere una séptima mayor. Pero eso se debe de ver más que nada por una cuestión de convención, más tradicional, ya que a lo largo del tema, tanto la melodía como el acompañamiento, el fa siempre va a ser B cuadro, siempre y cuando aparezca Sol 7, que es el primer grado. En esta filmina le comparto la partitura del cuerpo principal de la melodía, o sea, sin la introducción, donde podemos ver que sobre los primeros 4 compases se desarrolla el primer grado, o sea, Sol 7, que va a estar dentro del orden mixolidio. Va a tener la misma escala y el mismo acorde mayor con séptima menor típico del modo mixolidio. Luego va a aparecer entre el quinto y el sexto grado el cuarto grado, pero no va a ser el cuarto grado MAG, o sea, mayor con séptima mayor. Va a ser un cuarto grado con séptima menor. Entonces más de uno me diría, pero ¿no debería pertenecer entonces este ejemplo a la tercera categoría, donde los acordes respetan el color y no el centro tonal? Bien, por un lado podríamos pensarlo como que sí, ya que no está respetando la modalidad, la armadura del centro tonal. Sin embargo, el blues es una forma muy particular, y lo digo porque se respeta un centro tonal, aunque cada uno de los grados principales, el primero, el cuarto y el quinto, siempre hablando del blues mayor, van a respetar el color mixolidio. Luego vamos a volver al primer grado, lo puse con otro color, pero es el mismo acorde y modalidad que aparecía acá en rojo, para luego finalmente aparecer el quinto 7, apenas un solo compás, lo puse en celeste, que también va a respetar el color, pero de acuerdo a lo que dije anteriormente, también va a respetar el centro tonal, que es una de las características que nos propone el blues. Acordes que respetan su color en su estructura, ya sea de escala y de acorde, pero también un centro tonal. La cuestión empieza acá. Lo interesante aparece acá en este mi bemol, donde vamos a ver que es un grado y un acorde que no tiene nada que ver ni con sol, ni con do, ni con re, ni con el primero, ni con el cuarto, ni con el quinto grado. Y luego aparece este Re7, que también más adelante vamos a ver que tampoco tiene que ver con ninguno de estos 3 grados. Vamos a verlo un poquito más ampliado en detalle. Entonces, como decíamos, el Mi bemol 7 funcionaría más a nivel de cifrado como un sustituto, el famoso sustituto tritonal del quinto 7. Ahora la cuestión es que el modo ya no tiene que ver con ninguno de estos modos, o sea, no solamente en cuanto al tema, sino que no tiene que ver en cuanto a ninguno de los modos que venimos viendo en esta serie que son relativos a la tonalidad mayor, ya que el modo es el de la escala Lidia bemol 7, que pertenece a un grupo de modos que son relativos pero en base a otra escala, más precisamente la escala menor melódica. En esta filmina les comparto, por ejemplo, la escala de sol menor melódica, que es una escala relativamente fácil de entender, ya que si bien en la armadura de clave tenemos 2 bemoles como si fuera sol menor tradicional o sol menor eolio, en la escala siempre aparecen el sexto y el séptimo grados alterados, en este caso B cuadro y sostenido en el séptimo. Acá podemos ver cómo a partir del cuarto grado se formaría justamente el acorde que a nosotros nos interesa, que es el acorde que lleva la escala Lidia bemol 7. Pero claro, ustedes me van a decir, pero no tiene nada que ver con el Mi bemol, no. Tendríamos que transportarlo ahora a la escala de Si bemol menor melódica, donde ahí sí vamos a encontrar, por un lado,
el sexto y el séptimo ahora los dos de cuadro. O sea que es así como funciona esta escala, siempre con la armadura de clave del menor tradicional o del menor eolio, pero que siempre se aclara en las notas el sexto y el séptimo siempre subidos medio tono, en este caso con B cuadro. Y acá sí, no tiene sentido para nada poner un bemol de forma didáctica, ya que ya los tenemos en la armadura de clave y son muchos. Lo que sí nos importa es que sobre el cuarto grado se va a formar justamente el mi bemol en base a la escala o modo lidio bemol 7. Es una escala muy parecida a la escala mixolidia, pero que tiene la cuarta aumentada. Volviendo a la partitura principal, les había adelantado que el Re 7 tampoco tenía que ver con este Re 7 y por eso lo puse con otro color. O sea que la escala sería la escala mixolidia bemol 6. O sea que tendríamos nuevamente un modo que nada tendría que ver con los modos relativos a esta serie, que son en base a la tonalidad mayor. En conclusión podríamos decir que en este compás, que aunque es cortito, tenemos mucha información que aunque no la vamos a tratar en esta serie, porque para eso voy a hacer otra serie cuando me sea posible, claro, pertenecen al grupo de modos paralelos y o relativos a la escala melódica. En esta filmina les comparto cuál sería la escala correcta para ese Re 7, y acá sí lo hice justamente sobre Sol menor melódica, ya que es a partir de ese grado que se forma. Y en este caso se formaría no sobre el cuarto, sino sobre el quinto, ya que el mixolidio bemol 6 es un acorde y un grado típico del quinto grado que se forma a partir de la menor melódica. De la misma forma que en la escala... voy a volver para atrás. De la misma forma que en la escala mayor sobre el quinto grado se formaba el mixolidio, en la escala menor melódica se forma el mixolidio pero bemol 6. Y bueno, acá también les comparto, bueno, no sería exactamente bemol, sería en realidad fa sostenido 7. Pero bueno, el objetivo es mostrarle cómo a partir de una misma escala tenemos los dos acordes que se forman. En esta filmina le comparto entonces la síntesis formal del blues. Fíjense que son 12 compases, una forma relativamente corta, pero de mucho respeto, probablemente una de las formas que más ha evolucionado durante todo el siglo XX. Y fíjense cómo pongo, por un lado, en blanco, todos los grados que conservan el color mixolidio, que de alguna manera, no de alguna manera, que justamente pertenecen al grupo de los modos relativos a la tonalidad mayor. Y en amarillo puse los dos grados extraños a este grupo que pertenecen al grupo de modos relativos a la escala melódica, que en esta serie, como lo dije anteriormente, no lo vamos a tratar, pero sí lo voy a adelantar. La pregunta entonces que quedaría antes de escuchar el tema sería ¿qué pasa con este compás, con el compás número 9? Bueno, a mi manera de entenderlo, lo más idóneo sería pensarlo como que sí, que pertenece al modo mixolidio, ya que hasta ahí no había ninguna divergencia a nivel melódica. Pero tener en cuenta que luego sí va a ser con otra modalidad. Bien, vamos ahora con el ejemplo 7, que sí va a ser el último de esta segunda categoría, dentro de un contexto más amplio. No voy a ahondar en los detalles ya que son los mismos. Y el tema se llama Rezo por vos,
y es de Charly García. En esta filmina les comparto el riff de la introducción, que se da sobre un bump armónico de apenas 2 compases. Podemos apreciar cómo aparece en 2 oportunidades la nota característica. Y abajo lo que les comparto es en mayor detalle las notas y los grados que forman la armonía de esta estructura. Es muy interesante ver qué pasa en esta zona, que la vamos a ver ahora en mayor detalle. Fíjense que este acorde, Sol sus7, que se forma sobre el 4º grado, es lo mismo que pensar en Do sus2, ahora a partir del bemol 7. Fíjense que las notas son las mismas, lo único que cambian son los grados, la interpretación de los grados. Por ejemplo, Sol, que era el primero, pasa a ser el quinto, Do, que era el cuarto, pasa a ser el primero, y Re, que era el quinto, pasa a ser el segundo. Pero si, por ejemplo, cambiaríamos el rumbo y iríamos a Do, ¿qué pasaría? Parece en principio bastante como extraño, bastante súbito el cambio. Sin embargo, no lo es. Porque si bien no es la función de un acorde suspendido siempre resolver, es un acorde con bastante autonomía, es de destacar y apreciar que sí, siempre está a punto como de resolver, ya que la novena tiene una fuerte tendencia a resolver sobre la tercera del mismo acorde, como sucede acá, el Re, que es la novena, hacia el Mi, que sería la tercera. ¿Por qué les comparto este concepto? Porque el grado más característico del modo mixolidio en este tema no aparece, pero en realidad sí, lo hace de forma bastante camuflada y escondida, con mucha sutileza, claro, con mucha maestría. Acá en esta filmina les comparto cómo es el riff, como lo pensábamos originalmente, y cómo podía ser el riff si lo pensaríamos sobre la estructura de bemol 7. Lo que voy a hacer ahora es compartirles cómo sonaría, ya sea como es originalmente, para poder contrastarlo con cómo sería con esta posibilidad de Do que está acá en rojo. Vamos a ver la versión original del tema primero. Ahora lo que voy a hacer va a ser tocar con la variante, que sería las mismas notas, pero ahora como si fuera Do suspendido. Y por último lo que voy a hacer va a ser ir un poquito más allá ahora y cambiar la armonía para ir a Do mayor. Vamos a continuar ahora con la melodía. Con el cuerpo principal de la melodía. La parte que más se repite. Fíjense que tanto lo melódico como lo armónico es bastante diatónico, no hay ninguna divergencia, ningún grado ni acorde alterado. Y fíjense cómo la melodía, les comparto solamente este sistema de 4 compases, porque se da sobre una estructura rítmica, más bien sobre una figuración que a grandes rasgos no va a cambiar mientras se desarrolle toda esta parte de la melodía, claro. La estructura podría ser esta, y el tema, aunque avanza durante toda esta sección, en mayor o menor medida siempre gira en torno a esta estructura. Bien, ahora vamos con la forma general del tema. Es más fácil de verlo así con colores. Acá tenemos el riff de la introducción, que se repite mucho más que 4 veces, claro está, en azul, y la parte principal de la melodía, que es la que estábamos viendo recién, en amarillo. Estas dos secciones son las que más se repiten y eventualmente llegan a la parte B, que sería el puente o el estribillo. Lo que me interesa ahora
mostrarles de todo el tema a nivel general es que la divergencia modal se va a dar justamente en la parte B. Fíjense que acá aparece en rojo los acordes de La. Ya que lo que uno esperaría en la modalidad mixolidia de Sol es que La, de Re, perdón, que el La sea menor y no mayor como parece. Lo podríamos pensar como una incursión en el modo paralelo jónico de Re, que en este caso sería con el La, el jónico. Y por último, pasando la mitad del tema, es como que el tema hace un corte y se detiene en un momento responsorial, unísono, donde suena solamente esta melodía bastante grave. Acá tenemos la nota característica. Y es en este momento donde toda la atención se detiene acá. Luego va a seguir evolucionando, se va a seguir escuchando con fuerza, obviamente, esta voz, pero ya dentro del contexto de lo que es el groove y de la armonía de lo que venía siendo el tema. También van a aparecer nuevamente las notas características, pero claro está, ya dentro del marco de la armonía. El siguiente ejemplo, el número 8, va a ser el primero de esta tercera y última categoría, que es siempre por color, regiones y o campo armónico. Como lo veníamos viendo, al menos los ejemplos que yo intentaba encontrar, siempre se da dentro del contexto de repetición continua, de estructuras pequeñas y cortas, si eran bumps, mucho mejor. Pero el ejemplo que vamos a ver ahora es en base a una forma corta y cíclica, como es el blues. Y vale la pena aclarar que, como lo veníamos viendo en los anteriores videos, los grados y acordes solamente se mantenían fidedignos al color modal. El blues tiene sus propias reglas, y lo que vamos a ver es que, por un lado, si bien los grados y acordes van a mantener su estructura armónica, como así también su color modal, van a seguir girando en torno a una nota o centro tonal. De esta forma, el primero va a seguir siendo primero, el cuarto va a seguir siendo su dominante y el quinto dominante. Por lo cual, bueno, la podríamos decir que esta tercera categoría sería una subcategoría en base a blues, y más precisamente en base a un blues de 8 compases. El tema que elegí se llama Worried Life Blues.
En la siguiente filmina podemos ver lo esencial de la melodía. Fíjense cómo aparecen solamente 3 acordes, que son Do 7, Fa 7 y Sol 7, primero, cuarto y quinto grado. Lo más interesante para mí está a nivel melódico, ya que vamos a encontrar la nota característica, que aunque resuelve de forma descendente, no lo hace de forma explícita en la nota La, que sería el sexto grado, pero lo hace de forma subyacente, ya que está resolviendo sobre el cuarto grado que la contiene esa nota. Más abajo, acá volví a marcar la nota característica, pero con un color más débil, ya que a mi entender no funciona como tal, ya que no tiene necesidad de resolver en el La, ya que el La no sería una nota dentro del contexto del acorde que continúa, que es la vuelta al primero. Y luego, con un color mucho más intensa, probablemente magenta, marco nuevamente la nota característica, pero tampoco para mí funciona como tal, ya que tanto el Si bemol como el Mi bemol pertenecerían a otro contexto escalístico, más precisamente la escala pentatónica, que sobre el final de este análisis les voy a compartir algún breve concepto. Por último, también aparece una nota cromática que se da entre el pasaje de La a Sol, que le da un poquito más de sabor a la melodía. Aquí les comparto la forma, arriba en el recuadro celeste en base a números romanos, que son los grados. Fíjense como entre el primero y el segundo compás tenemos el primero, luego el cuarto entre el tercero y el cuarto compás. En el quinto compás la vuelta al primero para ir en el sexto compás al quinto. Todos siempre acordes dominantes, aunque con distintas funciones, ya que tenemos tónica, subdominante y dominante. Luego en el séptimo compás vuelve el primero y entre paréntesis puse el cuarto, ya que no es lo que necesariamente tendría que suceder en todos los blues de 8 compases, pero en este caso sí. Y por último, en el octavo compás aparece nuevamente el quinto grado. Abajo les comparto el cifrado para aquellos que se sientan más cómodos siguiendo directamente los acordes. En esta filmina les comparto los 3 modos que se forman sobre cada uno de los grados y los 3 acordes claros. Fíjense cómo la estructura es la misma y marco con un recuadro celeste la séptima bemol, que es la nota más importante. Y por último, como les decía anteriormente, acá tenemos la escala pentatónica. Fíjense que esta escala tiene los grados primero, tercero bemol, cuarto, quinto y séptimo bemol. Esta escala puede aparecer tanto sobre el primer grado como sobre el cuarto y el quinto. También podría pasar que sobre cada uno de estos grados se forme una escala pentatónica correspondiente. Pero por lo general lo más sencillo, en principio, es ver que aparezca sobre el primer grado. Esta nota Si bemol, que sería el último grado de esta escala pentatónica, aparecía en el acorde de Sol 7. En principio lo podemos pensar como justamente el séptimo grado de esta escala pentatónica en base a Do. Pero si lo pensaríamos como la escala que se podría formar sobre Sol, sería el tercer grado bemol. Y por último, acá les comparto la nota cromática que se suele agregar a la escala pentatónica en el blues. Fíjense que si lo pensamos de forma ascendente, sería un Fa sostenido, una cuarta aumentada, que va del cuarto al quinto grado. Y si lo pensamos de forma descendente, podría ser un Sol bemol que está a medio camino entre el Sol y el Fa. La finalidad de este video no es desarrollar las escalas, sino los modos desde el contexto y desde las progresiones que forman a las situaciones y temas musicales. No obstante, bueno, me sentí en deuda de hacer un breve adelanto. Estaría buenísimo que en algún momento pueda hacer una serie
en base a los modos en su relación de las escalas que se pueden usar sobre los acordes y las sustituciones que se pueden hacer. Pero bueno, el tiempo dirá si lo puedo hacer en algún momento. Lo que quiero que se queden con el concepto que sobre el blues mayor se suele utilizar con mucha frecuencia y de manera prácticamente sistemática la escala pentatónica menor. My life anymore. You're on my mind every place I go. How much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Bien, el ejemplo número 9 es muy similar al anterior, con la única diferencia de que va a ser un blues de 12 compases. Al igual que el anterior, pertenecería a esta subcategoría que se da dentro de la tercera, y la diferencia del blues de 12 con el de 8 tiene que ver más a veces con una cuestión de género y de estilo que otra cosa, ya que el blues de 8 compases lo vamos a ver más en el rhythm and blues y formas cercanas y vinculadas a este, y en cambio el blues de 12 lo vamos a ver dentro del jazz y formas vinculadas a este. No voy a ahondar entonces en los detalles, ya que son los mismos, y el tema se llama Sijan Blues y es de Duke Ellington. Esta filmina es similar, por no decir igual, a la que vimos en el ejemplo anterior. Las características no cambian en cuanto a los grados, acordes que se forman sobre esta y los modos. Y aquí podemos ver lo esencial de la forma. Primero lo vamos a ver en números romanos para poder entender qué pasa con cada uno de los grados. Fíjense cómo los primeros 4 compases giran en torno al primer grado, con la posibilidad, por lo general, suele aparecer el cuarto, haciendo como una especie de contraste en el segundo compás, como para darle más fuerza luego al primero para seguir 2 compases más. Luego, entre el quinto y el sexto compás, aparece ya el cuarto ya de manera establecida, asentando una subsección, para luego volver al primero en el séptimo y octavo compás. En el compás 9 y 10 suele aparecer siempre el quinto. Y por último, en el compás 11 se suele volver al primero para ir al quinto en el compás 12. Esto sería lo esencial, no es lo que a veces uno va a escuchar, pero de aquí sí se parte. ¿Con esto qué quiere decir? Se suelen generar muchas sustituciones, por ejemplo, una que es muy típica es, en vez de dar 2 compases al primero entre el compás 7 y 8, hacer que el octavo compás sea el quinto del segundo. Y lo que suele pasar también muchas veces es que en vez de hacer 2 compases del quinto, aparezca uno del segundo antecediendo al quinto. Esto también suele pasar en los 2 últimos compases, de que se forma como una especie de background de 4 acordes, donde partimos del primero para ir al quinto del segundo y suele aparecer el segundo antecediendo al quinto para volver a repetir otra vuelta. Eso sería todo, así que ahora sí vamos a pasar a escuchar y seguir el ejemplo.
Bien, vamos a continuar ahora con el ejemplo número 10, que volvería a estar dentro de la tercera categoría como la veníamos viendo en los videos anteriores. La idea es continuar con el concepto de repetición continua en base a progresiones y estructuras cortas, pero en esta ocasión no tanto en base a bumps, ya que para eso tendrían que ser mucho más cortas. Básicamente en esta categoría los acordes y grados se mantenían fidedignos solamente al color modal. Pero después de haber desarrollado los dos ejemplos anteriores, vale la pena aclarar que en la medida que siempre tengamos un primer acorde y un último y luego repitamos, siempre de alguna manera se va a establecer una idea de vuelta al centro. Lo importante es tener presente que no es lo mismo partir de un punto A, irse a B y volver a A, que partir de un punto A e irse a Z para volver a A. Claro está que el camino es mucho más extenso. Un poco a ese concepto lo podríamos aplicar, ya que son todos temas que se basan en armonías que tienen que ver con la música tonal y modal, y de alguna manera siempre se va a establecer la idea de una vuelta, siempre y cuando la forma sea cíclica. No es un tema, es una improvisación que voy a hacer en base a una progresión armónica que previamente diseñé para que sea obviamente coherente de seguirla. Y en esta filmina lo que les comparto es un acorde. En esta serie de videos yo no me dediqué a hablar de la armonía relacionada a los modos, más que nada me dediqué a abordar el contexto que se genera dentro de los modos. Para eso tendría que tener tiempo para empezar a hacer otra serie. Espero que en algún momento exista la oportunidad, pero sería imposible e inabordable hacer todo, como verán, en un solo video. Básicamente cada modo tiene una sonoridad característica. Esa sonoridad siempre es un acorde. Por ejemplo, el modo jónico, su sonoridad más característica es el primero más, que es un acorde mayor con séptima mayor. El modo lidio también tiene un acorde más, pero con el agregado de la oncena sostenido. En cambio, en el caso del acorde mixolidio, vamos a tener un acorde muy conocido que se llama el acorde suspendido. Es un acorde suspendido porque en lugar de tener una tercera, tiene una cuarta, pero esta cuarta no tiene por qué resolver en la tercera, ya que si no, de otra forma, no sería un acorde. Lo más común es encontrar secuencias y temas que se construyen a partir de la formación y concatenación de más de un acorde suspendido, como este, y que de esa manera van armando el contexto. De esta forma, lo que uno va viendo es como mosaicos que se repiten con diferentes grados de brillo, por decirlo, en cuanto a la frecuencia y las notas, y que se van dando unidad a una estructura más amplia. La manera más idónea de pensar este tipo de acorde es con el primer grado, claro, el cuarto grado, el quinto, la séptima bemol y eventualmente también la novena. También podría aparecer la trecena e incluso también podría aparecer la décima, que es la tercera, siempre y cuando esté por encima de la cuarta. Acá en este cuadro les comparto la progresión sobre la cual voy a tocar en el ejemplo. Fíjense que es bastante clara. Y luego del décimo compás se repite para volver siempre al primer compás. Dentro del marco de lo que fueron los modos y escalas que estuvimos viendo a lo largo de esta serie, no vamos a encontrar ninguna, salvo que sea, claro está, la cromática, ya que vamos a tener que lidiar con el primero, el segundo bemol, el séptimo y el sexto. Y hasta donde yo sé, la única escala dentro del, obviamente, el contexto de escalas que estamos viendo es la cromática. Por lo cual, volvemos a esa idea de que partimos de un punto A, nos vamos al punto Z para volver. Digamos, no vamos a encontrar ningún modo que tenga este tipo de grados.
Bien, ahora sí vamos a ir con el último ejemplo, el número 11, que va a ser también dentro de esta tercera y última categoría, que es por color, regiones y o campo armónico. Los detalles no los voy a ahondar porque son los mismos que el tema anterior. De hecho, el ejemplo anterior me inspiré en los conceptos de este tema. El tema se llama Made in Bosch y es de Herbie Hancock. En esta filmina les comparto la partitura con lo esencial del tema. Fíjense cómo al principio de cada sistema vamos a tener siempre un nuevo acorde. Eso va a pasar así sucesivamente a lo largo del tema. Primero, como lo pudimos ver, con re suspendido, luego con fa. Esta secuencia se va a repetir y luego vamos a ir a mi bemol, re bemol para volver nuevamente a re y fa. Ahora me voy a quedar con este detalle, que es una fórmula rítmica que la vamos a ver en mayor detalle acá abajo. Fíjense que lo más rico que tiene el tema es el acompañamiento, ya que la melodía no nos da mucho, a diferencia de otros temas. Y fíjense como que esta estructura de dos compases se repite a lo largo del tema. Y más precisamente 2 veces sobre cada acorde, que se va a dar sobre 4. Fíjense que se va a dar siempre dentro de este acorde suspendido, que se va a ir repitiendo a modo de estructura paralela. Y al final de esta pequeña secuencia, una especie de bump rítmico armónico, termina con esta idea melódica que lo termina y vuelve a repetirse. Esto va a pasar con cada uno de los acordes y lo podemos ver aquí con más detalle. Fíjense que cada acorde va a representar un modo distinto. El primer acorde de re suspendido va a tener que ver con el modo de re mixolidio, fa suspendido con fa mixolidio, mi bemol suspendido con mi bemol mixolidio y re bemol suspendido con re bemol mixolidio. A su vez, cada acorde, cada sección va a tener la misma armadura, como lo vemos acá, de su tonalidad o modo relativo. En el caso de re mixolidio, su modo relativo es sol mayor o sol jónico, y por ende la armadura de clave tiene un sol sostenido. Lo mismo va a pasar con fa, que su relativo va a ser si bemol, con mi bemol, que su relativo va a ser la bemol jónico, y por último con re bemol, que su modo relativo va a ser sol bemol. Volviendo ahora a la partitura del tema, voy a volver a repetir un concepto que nos va a servir para poder ver alguna cuestión formal brevemente, aunque sea. Fíjense cómo cada acorde yo había dicho que se desarrollaba a lo largo de cada sistema, o sea que cada acorde va a ser 4 compases. ¿Por qué nos importa esto? Porque a nivel formal podríamos decir que esta sería la síntesis más básica que se me ocurrió compartirles. Fíjense que tenemos 4 compases sobre el primer grado, que sería en el color rojo, luego 4 compases sobre el tercero bemol, que lo hago en azul. A su vez, esta sección se repite para pasar a la siguiente, que no se va a repetir, que va a ser más contrastante con otros colores, pero siempre con la misma estructura armónica y modal. Y por último, vamos a ir a esta última sección, que es una repetición de la primera, pero esta vez solamente sobre 8 compases. Esta filmina es un poquito más amigable, más fácil de entender, lo que recién les decía. Fíjense que pongo cada una de las partes en diferentes colores. Hay una primera parte en amarilla que se repite por 2. Acá no está del todo claro, porque en realidad son 16 compases. La parte B sería de 8 y la vuelta a la parte A nuevamente sería de 8 compases. Y a modo de síntesis podría decir que, bueno, el tema es en sí una secuencia cromática, ya que los acordes y grados, como los vemos, no pertenecen a ningún modo ni escala dentro de las que estuvimos viendo. Fíjense que ninguna escala ni modo tiene un primero que vaya a un tercero bemol y luego de ahí un segundo bemol para ir a un séptimo, por lo menos dentro del marco de
los modos y escalas relativos a la tonalidad mayor. Lo que le da un poquito de legitimidad al tema, lo que le da justamente su esencia, es que luego se repiten estos dos grados que habían aparecido al principio y de esa forma se termina homogeneizando todo a través de una forma cíclica que la podemos pensar a grandes rasgos como una forma binaria, que es algo muy típico durante la mayor parte de las formas que se han desarrollado. Bien, eso fue todo. Y esto, bueno, fue el final de la serie. Este último video fue el más largo, yo lo había anticipado, que el modo Misolidio era el modo de uso más frecuente, inclusive por encima de la escala mayor y menor. Incluso tuve que reconfigurar un poco la tercera categoría, ya que introducí nociones sobre la forma de blues, más precisamente del blues mayor. Estoy abierto a todo tipo de sugerencias que puedan servir para seguir mejorando de mi parte. Y también los invito a que hagan comentarios que puedan sumar en cuanto a opiniones, conceptos, lo que quieran, que yo eventualmente podría llegar a tomar cuando me sea posible como material para otros videos. Solamente quedó la posibilidad del modo locrio, que nunca dije que iba a estar en esta serie, ya que es el modo justamente más difícil. Y para eso tendría que encontrar muchos ejemplos que valga la pena hacer 2 videos. Así que bueno, espero seguir con esta modalidad. Todo esto lo hice motivado por el hecho de la virtualidad, que a mí me afectó, ya que yo venía dando clases a nivel presencial, pero ahora, después de toda esta experiencia, me gustaría poder seguir cultivándola. Así que me gustaría cada tanto, a lo mejor con menos frecuencia, quién sabe, nunca se sabe, poder seguir aportando en este canal con videos cada vez con mayor calidad. Desde ya les estoy muy agradecido. Si les parece que el video tiene algún valor, que les sirvió, les agradecería que lo puedan compartir, que lo puedan difundir. Así que eso sería todo por ahora. Espero seguir en contacto pronto. Muchísimas, pero muchísimas gracias.